siento desde que comencé a identificarme como mujer. Ahora que puedo competir como... Now, if you can possibly believe that, at the games of the 20th Olympiad. The latest word we get from the airport is that, quote, all hell is broken loose out there. Hace unos días hice un video hablando sobre los hechos más controversiales en la historia de los Juegos Olímpicos. Recopilé estos hechos por medio de un iceberg para calificar su intensidad a medida que iban aumentando los niveles. Sin embargo, nos quedamos en el nivel 3, pero el día de hoy terminaré de hablar de los hechos que nos faltaron. Planeaba subir este video hace unos días, pero se me complicó un poco y sé que los Juegos Olímpicos ya finalizaron. Sin embargo, se vienen los Juegos Paralímpicos, de los cuales estaremos muy pendientes y espero que en el 2028, para la edición de Los Ángeles, este iceberg siga vigente. Quise hacer un video especial y por eso traje a dos invitados de lujo. Creo que ustedes ya se imaginarán de quiénes se trata, pues lo dice en el título del video. Sin embargo, es un honor presentar a mis colegas Ocioso Bogotano y Don Ceps, dos creadores bastante reconocidos por relatar historias sobre la televisión y el fútbol en Colombia respectivamente. Para no enredarlos más, es un gusto para mí presentarles la segunda parte del iceberg de los Juegos Olímpicos. Espero disfruten el video, pues le metí mucho empeño. Y sin más preámbulo, comencemos con esto. Matthias Steiner es un ex levantador de pesas austriaco que compitió para su país en la edición de Atenas 2004, en la cual quedó séptimo en la categoría de 105 kilos. En el año 2005, Matthias tuvo problemas con la Federación de Austria y decidió mudarse a la ciudad de Chemnitz, en Alemania, de donde era oriunda su esposa Susan, para empezar a representar al equipo alemán. Lamentablemente, el día 16 de julio del año 2007, mientras Matthias se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, su esposa falleció en un accidente automovilístico. Matthias quedó devastado y abandonó su entrenamiento, pero 3 semanas después, su entrenador lo llamó para persuadirlo de regresar, diciéndole que, si quería ganar la medalla de oro, lo esperaba el otro día a las 9 de la mañana. Matthias se llenó de fuerzas y volvió a su entrenamiento, lleno de coraje, prometiéndole a su fallecida esposa ganar la presea dorada. Y por fin llegó el día. Había empezado la competencia de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Pekín. En el primer intento, Matthias levantó 198 kilos. En el segundo, intentó levantar 207, pero no lo logró, aumentando así las probabilidades de no ganar la medalla de oro. Sin embargo, en el tercer intento logró levantar 247 kilos, superando su marca y sorprendiendo a todos los espectadores. Pero para la mala suerte de Matthias, el pesista ruso Evgeny Chigishev levantó 250 kilos. Todo el mundo daba como ganador al ruso, pero Steiner tomó la barra de 250 y lo aumentó 8 kilos. La logró levantar y se tiró al piso llorando, pues le había cumplido a su amada la promesa de ganar la medalla de oro. Durante la coronación, Matthias levantó una foto con la imagen de su esposa y dijo: "Susi, gané por ambos en los Juegos Olímpicos", como todo un símbolo de fuerza y resiliencia. París 1900 fue la primera edición de los Juegos Olímpicos que tuvo participación de animales en 2 deportes, la equitación que se sigue practicando hoy en día, pero hubo otro deporte el cual desapareció rápidamente por la controversia que generó. Este deporte fue el tiro deportivo con palomas, las cuales eran utilizadas como objetivos por los disparadores. Se dice que aproximadamente 300 aves fallecieron durante el evento y cuando se acabó toda la pista quedó manchada de sangre. Esta disciplina se descontinuó por lo bizarra que resultó siendo. Hoy en día es inimaginable ver que se practique un deporte como ese. Ben Johnson es un exatleta jamaicano que representó al equipo de Canadá en los Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1984 hasta Barcelona 1992. En la edición de 1984 consiguió 2 medallas de bronce en las pruebas de 100 metros y 4 por 100. Pero su gran momento llegó en la edición de Seúl 1988, cuando ganó la medalla de oro en la prueba de 100 metros lisos, donde además logró un récord mundial. Sin embargo, 3 días después llegó a su habitación Carol Ann Letheren, secretaria general del Comité Olímpico de Canadá, quien le dijo a Johnson que tenía que devolver su medalla. Tanto sus familiares, su manager y su entrenador quedaron confundidos ante esta situación, pues Johnson había quedado descalificado porque se encontraron restos de estanosol en una prueba de orina. La descalificación de Ben Johnson impactó a todo el mundo, pues se había convertido en un símbolo al haber vencido al atleta estadounidense Carl Lewis, ganador del oro en los Juegos de 1984 y considerado por muchos años el hombre más veloz del mundo. Johnson en un principio negó haber utilizado sustancias para mejorar su rendimiento, sin embargo su entrenador Charlie Francis, que era médico, confesó haberle inyectado sustancias entre 50 y 60 veces al atleta.
Ben Johnson fue el único atleta de la prueba de 100 metros que tuvo que devolver su medalla al dar positivo en una prueba antidopaje, a diferencia de muchos otros que conservaron su premio, como el ya mencionado Carl Lewis. 12 años después, una polémica similar la vivió la atleta estadounidense Marion Jones, quien devolvió 4 medallas conseguidas en los Juegos de Sydney 2000 al confesar que consumió sustancias para mejorar su rendimiento. Ben Johnson fue suspendido por 3 años y volvió a las pistas en 1991. Para los Juegos de Barcelona 1992, logró llegar a las semifinales de las pruebas de 100 metros y, de nuevo, a la de 4 por 100. Las Olimpiadas Obreras fueron una serie de eventos deportivos que se disputaron entre los años 1925 y 1937 por iniciativa de la Internacional Deportiva Obrero Socialista, o SAIGUI, que consideró que los Juegos Olímpicos estaban muy politizados. En el año 1928, la Sportiv-10, un organismo comunista soviético rival de la SAIGUI, creó la Espartakiada, unas olimpiadas que tenían la intención de apoderarse de las competiciones de los movimientos obreros. La primera Espartakiada se celebró en la ciudad de Moscú en el año 1928, la segunda en Berlín en el año 1931 y la tercera se iba a celebrar de nuevo en Moscú en el año 1934, pero finalmente fue suspendida. En el año 1937 la Sportiv-10 fue liquidada y por ende la Espartakiada no se volvió a celebrar. La Unión Soviética decidió participar en los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Helsinki en 1952 y se perdió la posibilidad de que los países comunistas volvieran a crear una olimpiada propia. No obstante, durante varios años la Unión Soviética celebró unos Juegos Nacionales denominados como Espartakiada de los Pueblos, en los que competían atletas jóvenes. Volvemos a hablar de otra edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y esta vez corresponde a la de Salt Lake City 2002 que se disputaron entre el 8 y el 24 de febrero del 2002 en justamente Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. 5 meses antes de que iniciaran los Juegos, se vivió uno de los hechos más impactantes en la historia mundial, los atentados del World Trade Center el día 11 de septiembre del 2001. Creo que no es necesario ponerlos en contexto sobre ese tema, ¿no? Los organizadores de los Juegos y el Comité Olímpico Internacional temían que hubiera algún atentado durante el evento e incluso se pensó en aplazarlo o cambiar la sede. Sin embargo, el presidente George Bush aseguró que maximizaría la seguridad en todos los recintos deportivos. Finalmente, los Juegos se celebraron sin problemas, dejando imágenes memorables como la exhibición de la bandera rescatada durante los atentados del 11 de septiembre en la ceremonia inaugural o el concierto de Kiss durante la ceremonia de clausura. En el año 1976, los Juegos Olímpicos se celebraron en la ciudad de Montreal, Canadá. Esta edición es bastante recordada por momentos memorables, como el 10 perfecto de Nadia Comaneci, Canadá convirtiéndose en el primer organizador que no ganó una medalla de oro, o por las pérdidas económicas que dejó, poniendo en duda la organización de las siguientes ediciones. Sin embargo, estos juegos también son bastante recordados por la ausencia de varios países, que se negaron a competir por razones diferentes. En total, fueron 39 naciones las que se negaron a participar. 29 de estas eran africanas y lo hacían en modo de protesta porque el Comité Olímpico Internacional se negó a sancionar a la delegación de Nueva Zelanda, que días antes había disputado un partido de rugby contra Sudáfrica, país excluido por el COI por la política del apartheid. Guyana también se sumó al boicot apoyando a los países africanos, y otros países como Afganistán, Albania, Birmania, El Salvador, Siria, Sri Lanka o Zaire no asistieron por falta de fondos económicos. No obstante, las dos ausencias más impactantes de aquel momento fueron la de la República Popular de China y la de la República de China. La República Popular de China, desde 1956, se negó a asistir a los Juegos debido a que el Comité Olímpico Internacional había incluido a la República de China. El comité propuso como una solución que la República de China se denominara Taiwán en cualquier evento deportivo, pero la delegación de este país no estuvo de acuerdo y al final ninguno de los dos países asistió. En 1979 se llegó a una solución en la cual la República de China sería denominada China Taipei, con una bandera diferente a la de la nación. De nuevo, esta delegación no estuvo de acuerdo y tampoco asistió a la edición de Moscú 1980, pero al final terminó aceptando y empezó a asistir a los Juegos desde la edición de Los Ángeles 1984. En la actualidad, la nación sigue compitiendo bajo el nombre de China Taipei, y no solo en Juegos Olímpicos, sino también en competiciones de FIFA o Miss Universo.
El boicot de Montreal 1976 sería el primero de los que se vendrían, pues para la edición de Moscú 1980 ocurrió algo similar. Meses antes del inicio de los Juegos, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció que el país no asistiría a los Juegos Olímpicos como protesta por la invasión soviética de Afganistán en el año 1979 y amenazó con revocarle el pasaporte a cualquier atleta estadounidense que se atreviera a participar. Además, invitó a varios países a que renunciaran a asistir para que así demostraran su inconformidad. Al boicot estadounidense se sumaron varios aliados como Alemania Occidental, Canadá, Chile, Argentina, Corea del Sur, Japón, Israel, Turquía o Noruega. Otros países como el Reino Unido, Italia, Australia, Países Bajos o Francia también renunciaron a participar, pero le permitieron a sus atletas competir bajo una bandera neutral. A esta edición nuevamente no asistió la República Popular de China, que a pesar de ser un país socialista, estaba enemistada con la Unión Soviética. La República Islámica de Irán, por medio de su líder, el Ayatollah Khomeini, también renunció, argumentando que condenaban la invasión de Afganistán sin tener alguna relación con la propuesta de los Estados Unidos. Al final, fueron 66 países los que no asistieron a Moscú 1980. Entre 45 y 50 se sumaron a la iniciativa del presidente Carter. El gobierno estadounidense organizó unos juegos conocidos como Liberty Bell Classic en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Allí participaron 29 países que se sumaron al boicot. Al final, el gobierno soviético argumentó que el boicot estadounidense se hizo para desestabilizar la organización de los juegos. Además, hay que tener en cuenta la situación del momento, pues el mundo vivía la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Después de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, se celebraron los Juegos en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año 1984. El día 8 de mayo de 1984, cuando inició el recorrido de la llama olímpica en la ciudad de Nueva York, la Unión Soviética anunció su renuncia a los Juegos, argumentando la falta de garantías de seguridad. No obstante, se sabía que todo era una represalia por la ausencia de los Estados Unidos y sus aliados 4 años antes. Al igual que los Estados Unidos, la Unión Soviética invitó a sus aliados a renunciar a los Juegos. En los días consiguientes, renunciaron países como Bulgaria, Alemania Oriental, Vietnam, Checoslovaquia, Afganistán, Hungría, Polonia, Cuba, Corea del Norte, entre otros. El único aliado de la Unión Soviética que decidió no hacer parte del boicot y participó en los Juegos fue Rumania. Otras naciones como Albania, el Alto Volta, Irán o Libia también renunciaron a participar sin tener alguna relación con el boicot soviético. No obstante, los Juegos fueron un éxito y serían una de las pocas ediciones que registraron ganancias millonarias. Al final se organizó un evento conocido como los Juegos de la Amistad, a los cuales asistieron 49 países que hicieron parte del boicot y que asistieron a los Juegos de Los Ángeles, como un símbolo de paz en el marco de la Guerra Fría. El boicot soviético a los Juegos de 1984 es bastante recordado porque afectó gravemente a la cadena de restaurantes McDonald's, que desde unos meses atrás lanzó una campaña llamada If the US wins, you win, o en español, si los Estados Unidos ganan, tú ganas, que consistía en obsequiar una tarjeta raspa y gana por la compra de un producto. A la hora de raspar la tarjeta aparecía un deporte. Si Estados Unidos conseguía una medalla de bronce en este, el ganador obtenía una Coca-Cola. Si conseguían una medalla de plata, se le entregaba al ganador una caja de papas fritas. Y si conseguían una medalla de oro, el ganador obtenía una Big Mac. Esta campaña era un truco publicitario y en la mayoría de las tarjetas se pusieron deportes que no solían ser ganados por los Estados Unidos y que más bien eran dominados por la Unión Soviética y sus países aliados. Sin embargo, el boicot causó que estos deportes fueran ganados por Estados Unidos y millones de personas resultaron como ganadoras de la campaña de McDonald's, generándole pérdidas millonarias a la compañía que estuvo a punto de declararse en bancarrota, aunque al final lograron solucionar el problema, pero hoy en día no han explicado qué hicieron. Este suceso es bastante reconocido por la parodia que se hizo en Los Simpson, en la cual Krusty el payaso y su compañía de restaurantes resultaron como los afectados. Boicot soviético, no van a participar. ¿Cómo afecta esto al plan? Bien, veamos. Usted pierde $44 millones. Durante muchos años el deporte ha sido un tema muy controversial en el país de Afganistán por varias razones. Una de ellas es la prohibición de los deportes por parte del régimen talibán debido a que fueron considerados una actividad no islámica, causa por la cual Afganistán no participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Antes de aquella edición, el país no logró participar en algunas ediciones como Montreal 1976 por falta de fondos, Los Ángeles 1984 por apoyo al boicot soviético o Barcelona 1992 por causa de las tensiones que existían en la nación, época en la cual los estadios eran usados como campos de ejecución, ya que no tenían un uso deportivo. Para la edición de París 2024, la delegación de Afganistán participó con la bandera republicana que se usó entre el 2013 y el 2021, a pesar de que el gobierno talibán la había prohibido para cambiarla por la que se usó entre 1996 y 2004. En la edición de México 1968 se vivió uno de los hechos más emblemáticos en la historia de los Juegos Olímpicos, el saludo del Black Power o Poder Negro, que hicieron los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos. Todo esto ocurrió el día 16 de octubre de 1968. Después de finalizar la carrera de 200 metros, Smith consiguió la medalla de oro y además logró el récord mundial de 19.83 segundos, seguido por el atleta australiano Peter Norman, que obtuvo la medalla de plata, y la presea de bronce la consiguió su compatriota John Carlos. Una campaña utilizada por varios movimientos antirracistas en el marco de la segregación racial. Además, Smith usó un pañuelo negro en su cuello para representar al orgullo negro y Carlos se desabrochó su chaqueta como muestra de solidaridad con los obreros estadounidenses y usó un collar de cuentas argumentando que lo dedicaba a las personas que fueron linchadas o asesinadas y nadie ha dicho una oración por ellos, que fueron ahorcados y para los que fueron arrojados al agua en mitad del pasaje. Los atletas habían planeado usar 2 guantes cada uno, pero John Carlos olvidó los suyos en la Villa Olímpica. El australiano Peter Norman apoyó la causa y le aconsejó a Tommie Smith compartir su guante izquierdo con Carlos. Cuando terminó la coronación, los atletas fueron abucheados por el público, a lo que Smith respondió: "Si gano soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, entonces se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América Negra entenderá lo que hicimos esta noche". El presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, se mostró indignado ante esta manifestación y ordenó suspender a los atletas por compartir mensajes políticos en los Juegos Olímpicos. También le solicitó al gobierno mexicano expulsarlos de la Villa Olímpica, pero se negaron ya que los atletas tenían visa de deportistas y eran invitados de honor en México. Ante esta situación, le reprocharon a Brundage aplaudir el saludo nazi durante los Juegos de Berlín 1936. Este se defendió argumentando que ese saludo era aceptado por la Sociedad de Naciones, mientras que el de Poder Negro no era propio de un país. Al llegar a los Estados Unidos, Smith y Carlos fueron repudiados por la población e incluso llegaron a ser amenazados de muerte. Sin embargo, continuaron en el deporte a pesar de no volver a competir en los Juegos Olímpicos. A diferencia de Peter Norman, quien apoyó a sus colegas estadounidenses, pero que fue marginado por el Comité Olímpico Australiano y se le prohibió asistir a los Juegos de Múnich 1972, a pesar de haber clasificado. Norman siguió practicando el atletismo, pero sufrió una lesión en el talón de Aquiles que le produjo gangrena. Su pierna estuvo a punto de ser amputada y este cayó en depresión y alcoholismo. Finalmente, falleció por un ataque cardíaco a sus 64 años. Smith y Carlos asistieron a su funeral y lo homenajearon. Y para finalizar con este nivel, vamos a hablar de las únicas 3 ediciones de los Juegos Olímpicos que nunca fueron celebradas. Para la edición de 1916 fue escogida la ciudad de Berlín, Alemania, como anfitriona. En esa época, Alemania era un imperio conocido históricamente como el Segundo Reich. Sin embargo, esta edición se canceló por causa del estallido de la Primera Guerra Mundial, en la cual participó el Reich alemán, que se disolvió al finalizar la guerra. Por esa causa, los juegos le fueron reasignados a Berlín para celebrarlos en el año 1936, ya que en esa época Alemania está gobernada por el movimiento nazi y su líder Adolf Hitler, que utilizó los juegos como una campaña para su partido. Las ediciones de Helsinki 1940 y Londres 1944 también fueron canceladas, esta vez por la causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Finlandia y Reino Unido tuvieron una participación relevante. Londres fue reasignado para organizar los Juegos de 1940 y Helsinki terminó organizando los de 1952. Y llegamos al 6º nivel. A partir de aquí vamos a hablar de las historias más polémicas de la historia de las Olimpiadas.
Primero hablaremos de la muerte de Knud Ingemark Jensen, un ciclista danés que falleció el día 26 de agosto de 1960 mientras disputaba una carrera de los Juegos Olímpicos de Roma. Durante la carrera, el ciclista Jørgen Jorgensen sufrió una insolación por causa de las altas temperaturas y tuvo que abandonarla. Los otros 3 ciclistas daneses debían terminar la carrera o su equipo sería descalificado. Jensen le avisó a sus compañeros que se sentía mareado y se empezó a tambalear. Sus compañeros lo sostuvieron de su maillot y le echaron agua para que su temperatura bajara. Jensen se empezó a mejorar, pero cuando sus compañeros lo soltaron, se desplomó y se fracturó el cráneo, lo que causó su muerte inmediata. Fue llevado a una carpa militar para intentar reanimarlo, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Incluso fue visitado por el príncipe Absalón de Dinamarca. Oluf Jørgensen, el entrenador del equipo ciclista danés, afirmó haberle dado a los ciclistas alcohol de nicotina para disminuir la presión arterial. Se creyó que esto los había afectado, pero durante la autopsia no se encontraron restos de alguna sustancia. Sin embargo, años después, uno de los médicos afirmó que sí habían encontrado rastros de anfetamina en el cadáver. Gracias al fallecimiento de Jensen, se creó un comité médico para los Juegos Olímpicos y se empezaron a realizar pruebas antidopaje a partir de la edición de México 1968. La familia del ciclista fue indemnizada con $1,600 y se empezó a exigir el uso del casco para las carreras de ciclismo. El fallecimiento de Knud Ingemark Jensen ha sido uno de los hechos más trágicos en la historia de los Juegos Olímpicos, pero no ha sido el único, pues 48 años antes, más exactamente para la edición de Estocolmo de 1912, el atleta portugués Francisco Lázaro falleció durante la maratón de 30 metros. En un principio se creyó que la muerte de Lázaro fue causada por una deshidratación causada por las altas temperaturas, pero durante la autopsia se dieron cuenta que su piel estaba llena de cera. Se dice que Lázaro se cubrió de cera para evitar quemaduras solares y para poder mejorar su ligereza. Sin embargo, la cera limitó la sudoración de su cuerpo y el atleta sufrió un desequilibrio electrolítico. También se cuenta que antes de la carrera, Lázaro dijo: o gano o muero. Como ya lo mencioné, la ciudad de Berlín, Alemania, había sido elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 1916, que no se disputaron por causa de la Primera Guerra Mundial. Debido a eso, la ciudad fue tenida en cuenta por el COI y en 1931 fue elegida para organizar la edición de 1936. Más de un año después de la elección de Berlín para organizar los Juegos, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania. Desde ese momento empezó a planear la organización de los Juegos para compartir de paso el mensaje del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o simplemente Partido Nazi. Para eso, Hitler eligió al ministro de propaganda Joseph Goebbels, quien se encargó de elaborar un programa de difusión, al ministro de armamento Albert Speer, que se encargó de la puesta en escena, y la cineasta Leni Riefenstahl, que se encargó de la filmación. En un principio, Estados Unidos planeó boicotear los Juegos como muestra de desacuerdo con el movimiento nazi, pero al final asistieron, a diferencia de España, que sí acabó boicoteando los Juegos y como alternativa intentó organizar la Olimpiada Popular, que se iba a celebrar en la ciudad de Barcelona, pero que finalmente no pudo llevarse a cabo por causa del inicio de la Guerra Civil. El 1 de agosto de 1936 fueron inaugurados los Juegos Olímpicos y uno de los actos de apertura más recordados fue la aparición del dirigible Hindenburg, que sobrevoló al estadio poco antes de la intervención de Hitler. Al final los Juegos fueron un éxito para el régimen nazi, pues el mensaje de Hitler se logró difundir a nivel mundial y la delegación alemana acabó liderando el medallero. Como dato curioso, uno de los momentos más polémicos de estos Juegos fue el partido de fútbol entre Austria y Perú. El encuentro fue ganado por los incas con un 4-2. Pero la delegación austriaca forzó a jugar un partido de desempate, algo que rechazó la delegación de Perú, la cual se retiró del evento, retiro al cual se sumó Colombia como apoyo a los peruanos. En 1996 se cumplieron 100 años de la creación de los Juegos Olímpicos modernos. En aquella ocasión, la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, fue elegida para albergar el evento. El día 27 de julio de 1996, días después de que empezaron los Juegos, más de 1000 personas se reunieron en el Centennial Olympic Park para disfrutar de un concierto de la banda Jack Mack and the Heart Attack. Sin embargo, unas horas después explotaron 3 bombas que causaron la muerte de una espectadora, de un camarógrafo turco que sufrió un infarto y que dejó un saldo de 111 heridos. La tragedia habría sido mayor, pero un guardia de seguridad de la compañía AT&T llamado Richard Jewell logró desalojar a la mayoría de las personas cuando descubrió la mochila llena de explosivos. Jewell se convirtió en un héroe, pero después de una investigación del FBI fue acusado de ser el perpetrador del atentado.
noticia que fue difundida por algunos medios de comunicación que vendieron a Jewell como un terrorista ante el mundo. No obstante, meses después Jewell fue exonerado de los cargos por falta de pruebas y en 1997 se descubrió que el culpable era un hombre llamado Eric Rudolph, perteneciente a la secta fundamentalista Army of God. Rudolph confesó que su objetivo era combatir al mensaje socialista y globalista que supuestamente predicaba el Comité Olímpico Internacional y que además había perpetrado otros 3 atentados terroristas en 2 clínicas de aborto y un bar lésbico después de lo que hizo en Atlanta. Richard Jewell demandó a los medios de comunicación que lo habían acusado y exhibido, y aclaró que la demanda no era con la intención de obtener dinero, sino que era con la intención de recibir una disculpa formal para así poder limpiar su nombre. Para finalizar con este video, vamos a hablar del hecho más trágico, macabro e impactante que ha ocurrido en los 128 años en los que se han disputado los Juegos Olímpicos modernos. La ciudad de Múnich, en Alemania Occidental, fue elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 1972. La antorcha olímpica regresaba a tierras germanas después de la edición de Berlín 1936, manchada por la propaganda nazi, una mancha que querían limpiar con Múnich 1972. Pero para el infortunio de los alemanes, el día 5 de septiembre de 1972, 8 sujetos con sudaderas deportivas y maletas lograron infiltrarse en la Villa Olímpica de Múnich, gracias a la ayuda de unos atletas estadounidenses que pensaron que eran deportistas que se habían escapado de la villa para irse de fiesta. Pero no era así. Los hombres eran unos militantes del grupo extremista Septiembre Negro, una facción del Fatah y de la Organización de la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Estos sujetos se hacían llamar fedayines y fueron ayudados a ingresar en Alemania por neonazis. Los atacantes intentaron entrar al departamento donde se alojaba la delegación de Israel. El entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, escuchó ruidos en la puerta y la forcejeó mientras alertaba a los atletas. 9 deportistas lograron escapar, 8 se ocultaron, y el halterófilo Joseph Romano le quitó el arma a uno de los terroristas, pero este resultó muerto por un disparo. Los atacantes obligaron a Weinberg a llevarlos a los otros apartamentos. El entrenador los llevó al apartamento 3, donde se alojaban los atletas más fuertes, pero de nada sirvió porque estaban durmiendo y no pudieron oponer resistencia. Weinberg golpeó en la cara a uno de los terroristas, dislocándole la mandíbula, pero otro lo fulminó con un disparo, dejando su cuerpo tirado afuera del edificio. Los terroristas tomaron a 9 atletas como rehenes y lanzaron por la ventana un documento con sus peticiones, que incluía liberar a los líderes de la facción del Ejército Rojo, una guerrilla comunista en Alemania Occidental, y liberar a 236 presos que se encontraban recluidos en cárceles de Israel, dando un plazo de 3 horas, o si no, empezarían a ejecutar a los deportistas. El periodista de Alemania Oriental, Wolfgang Gitter, que se encontraba cubriendo los Juegos para su país, logró comunicarse con los fedayines y los persuadió para aumentar el plazo a mediodía. El gobierno de Israel argumentó no estar dispuesto a negociar con terroristas, pero el periodista le comunicó al líder del grupo, un hombre que se hacía llamar Isa, que no habían recibido ninguna respuesta, por lo que estos volvieron a aumentar el tiempo de espera. Todo el mundo conocía la situación que ocurría en Múnich. Los fedayines ya habían comunicado su mensaje a nivel global, y se les solicitó al COI suspender los juegos hasta que lograran una negociación para liberar a los atletas. Los negociadores intentaron hacer un intercambio con los deportistas. Isa se intentó comunicar con sus superiores, pero no recibió ninguna respuesta, por lo que rechazó la propuesta. Se le solicitó al ejército alemán intervenir, pero no fue posible debido a que tenían restricciones impuestas por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que toda la responsabilidad recaía en la policía de Múnich. La policía intentó infiltrarse con trajes deportivos, pero toda la operación fue vista por los palestinos en un televisor y al final terminó fracasando. Los fedayines solicitaron un helicóptero para viajar a Egipto y el gobierno alemán aceptó, con la intención de sorprender a los terroristas en el aeropuerto para así neutralizarlos por medio de francotiradores. En el aeropuerto se formó un tiroteo. Los francotiradores tuvieron la oportunidad de eliminar a Isa, pero las luces impidieron acertar con el objetivo. Los terroristas asesinaron a los pilotos e incumplieron su promesa de no atacar a un ciudadano alemán. Los palestinos entraron en crisis y terminaron asesinando a los atletas israelíes. Isa fue fulminado por la policía, pero ya era demasiado tarde. Habían fracasado en la misión de mantener a los deportistas con vida. En un principio, los policías informaron que la operación fue un éxito y fueron felicitados por autoridades olímpicas, alemanas e israelíes. Sin embargo, al pasar el tiempo, la información se tornaba confusa, y horas después, el periodista estadounidense Jim McKay informó que los atletas habían sido masacrados. A pesar de que la situación fue impactante para el mundo, el presidente del COI, Avery Brundage, no le prestó mucha atención y decidió reanudar los juegos 24 horas después.
sin mencionar nada sobre los atletas asesinados, hecho que enfureció al pueblo de Israel. Los atletas israelíes sobrevivientes decidieron marcharse de Alemania por miedo a posibles represalias y la delegación de Egipto también abandonó los Juegos. La primer ministra de Israel, Golda Meir, instó a condenar esta barbarie y varios gobiernos del mundo la apoyaron. Las Fuerzas Armadas de Israel bombardearon bases de la OLP ubicadas en Siria y el Líbano, hecho que causó rechazo en la ONU. El 29 de octubre, un avión de la aerolínea alemana Lufthansa fue secuestrado por terroristas palestinos con la intención de liberar a los 3 terroristas sobrevivientes que fueron capturados en Múnich. El gobierno alemán cedió ante las amenazas por temor a un nuevo atentado, y esto causó el rechazo del gobierno israelí. La primer ministra Meir ordenó al Mossad buscar a los terroristas liberados para neutralizarlos. Las 2 misiones del Mossad serían conocidas como Operación Cólera de Dios y Operación Primavera de Juventud. Los 3 terroristas fueron ejecutados por agentes del Mossad, pero estas operaciones también fueron repudiadas porque varios civiles resultaron muertos. El más conocido fue el camarero marroquí Ahmed Bouchiki, asesinado el día 21 de julio de 1973 en la ciudad de Lillehammer, Noruega, después de ser confundido con el terrorista Ali Hassan Salamet, que fue ejecutado 6 años después. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Me alegra que hayan llegado hasta aquí y le agradezco a mis amigos Domceps y Ocioso Bogotano por esta genial colaboración. Y bueno, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Lo primero es agradecerle un montón a Camilo por la invitación. Por favor, suscríbanse, síganlo, párenle muchas bolas. También es un honor enorme compartir este video con Ocioso Bogotano, que me parece un jodido crack. Y en caso de que a alguien le interese, yo soy Don Ceps, el tipo que te explica el lore del fútbol colombiano. Nos vemos en cualquier momento cuando, qué sé yo, haya otra invitación. Y nada, nos vemos. Hasta luego. Quiero agradecer encarecidamente a Camilo Barreto por invitarme a este hermoso canal de YouTube y por esta hermosa colaboración. Los invito a que pasen por mi canal llamado Ocioso Bogotano. Ahí yo hablo de la televisión colombiana en todos los aspectos. Hay icebergs, curiosidades, opiniones, de todo un poco, pero muy divertido. No siendo más, me despido y muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó el video, los invito a dejar un like y a compartirlo. También los invito a pasearse por los canales de mis amigos, si no los conocen, y a echar un vistazo ya que suben contenido muy bueno. También los invito a suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo este tipo de contenido, y no olviden darle click a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que dejaré por aquí abajo en la descripción, al igual que los canales de mis amigos. También los invito a que estén pendientes a los Juegos Paralímpicos. Apoyemos a nuestros atletas, así como hicimos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión. Chao, chao. Los quiero mucho.